Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, negocio, actualidad y más. Con mi compañero y hermano Junior Ortiz. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes, equipo. Vamos a hablar un poco de las novedades que surgen el día a día de República Dominicana, un país tan pintoresco como nosotros. ¿Qué tenemos para hoy, mi querido Rafael Morillo? Espérate, nos controles el señor Voz. Señores, un saludo para todos. La República Dominicana, como siempre, estamos activos. Siempre arriba, siempre activos. Activo y productivo. Mira, tú sabes que hay un tema que cada cierto tiempo llega al ambiente de la República Dominicana de una manera sarcástica, yo diría, a pesar de los esfuerzos que han hecho diferentes gobiernos, y es el tema haitiano. Pero siempre depende de quién lo dice y en la forma que lo manifiesta. En un país donde nosotros hemos sido bastante receptivos, amigable, diríamos hasta de hermano con el país haitiano, que de hecho es el primer aliado económico de la República Dominicana. Y me extraña que el ministro, una persona conocedora de muchas cosas, el ministro Pavel Isa Contreras, se haya referido al tema de una manera un poquito, yo lo comprendo así, desajustada. Y él hace referencia de que hay un cierto odio, rechazo contra los inmigrantes haitianos y lo fundamenta en el color y la pobreza. Eso él lo hizo en un programa de circulación nacional, se llama Verdades al Aire, en el canal CDN 37, y eso de ahí en adelante ha surgido una ola de comentarios negativos contra el ministro. Y como siempre, eso trae tema. Y me gustaría que nosotros tratáramos eso desde nuestra perspectiva. Nosotros como jóvenes que vivimos e incluso estamos dentro, quizás de la esfera que el ministro no está. Yo no sé qué fue lo que le pasó al ministro, porque yo leí las declaraciones, no tuve la oportunidad de ver en exactitud la entrevista, pero entiendo que los periodistas son bastante serios en este caso. Y veo que él habla que nosotros los dominicanos, más bien el discurso, eso es lo que él dice, que el discurso se maneja de una manera muy inflamatoria. Esto es increíble. O sea, ojo, cuando ustedes oigan, señores, la palabra discurso de odio, esos tipos de palabras como que son muy ideológicas, hay que tomar con pinzas lo que dice, porque resulta que hemos en nuestro argot, por la politización de la izquierda y de un grupo de progres han cualquierizado muchas de nuestras palabras y muchos significados del idioma, de las palabras del idioma. Por ejemplo, eso de discurso de odio no es tan fácil de ver, aunque lo parezca. Lo que es realmente un discurso de odio, me gustaría saber a qué él se refiere con un discurso de odio. Sería importante porque si nosotros vamos a poner algo práctico, nosotros vamos en cualquier avenida de la República Dominicana, básicamente en el distrito, que es donde estamos actualmente. Si usted sale, por ejemplo, a la 27 con Gómez, ahí usted va a encontrar de 15 personas, 3 haitianos. Okay. Si va a la Gómez con Kennedy, por ejemplo, usted se va a encontrar ahí con 5 haitianos. Pero no vamos lejos. Los guineos, que consumimos bastante los dominicanos, los guineos maduros, en las calles a nivel de distribución, ¿lo manejan los haitianos? Sí, ahora, el problema no es ese, el problema es el comentario, para entender, que el ministro de Economía dice con respecto a que República Dominicana tiene un discurso de odio. Ojo, vamos a recordar un poco qué es un discurso de odio. Un discurso de odio, en palabras llanas, es más bien una propaganda política en donde se promueve la supremacía de un grupo por encima de otro y la discriminación de este grupo por debajo de otro. Claro. Entonces, ojo,
cuando tú dices que hay un discurso de odio, tiene que estar pavimentado o pivotado, por así decirlo, en un grupo, o en este caso, si él se está refiriendo a los dominicanos, en el gobierno. Pero ahí es que yo te iba a decir, cuidado si él quiere hacer referencia del discurso de odio a cómo lo manejan en las esferas altas, diríamos los ministros en este caso. Porque yo he visto que el presidente, e incluso en su última intervención en las cumbres, hace varios meses, no sé si ustedes se recuerdan, él tomó una posición bastante ruda frente a los líderes. Claro, pero que es necesario. La posición del el presidente es una posición necesaria que se venía pidiendo a los mandatarios del país durante muchos años. ¿Por qué? El problema es que efectivamente hay un problema en la migración haitiana. Eso es indiscutible. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se va a tratar ese problema? El problema es que siempre al que ejecuta la ley, al que, por ejemplo, el que deporta, siempre lo están, digamos que menospreciando. Inclusive los organismos internacionales como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene un problema migratorio con los mexicanos. Sin embargo, a nosotros nos exigen el mismo caso que tenemos, por ejemplo, con los haitianos. Y eso pasa en cualquier país o lugar que tiene fronteras. En un sitio donde hay mejor economía, claro, las personas intentan migrar porque cada quien busca su bienestar. Ahora que tú mencionas Estados Unidos, yo siempre he visto eso ahí, porque a la República Dominicana lo quieren coger como de pendejo. Claro, yo estoy de acuerdo con que las leyes se cumplan, tanto la migratoria como cualquier otra. Si en otro país se agarran dominicanos y los repatrian y los mandan para acá ilegal, así mismo nosotros tenemos derecho ¿cómo que se dice? De deportar a todo aquel que esté ilegal, y no tan solo ilegal, que le falte el respeto al país. Sí, pero mira qué pasa. El ministro hace bastante énfasis en lo que hablamos del discurso de odio. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tiene que haber un grupo, tiene que haber un clan, por decirlo así, acciones que se vean públicas, por ejemplo, que veamos dominicanos haciendo paro, haciendo pancarta, huelga o demás, reclamos populares por el tema de la cantidad de haitianos, porque tiene que haber algo que respalde eso, que él lo haya visto. Pero ni siquiera el tema de pancartas es suficiente para el discurso de odio. El tema es un reclamo para denigrar al grupo o sublevar a otro. Por ejemplo, el discurso de los nazis, de la supremacía blanca, eso es un claro ejemplo de un discurso de odio. ¿Por qué? Porque ellos promulgaban la superioridad de la raza blanca. O sea, yo soy una persona superior a ti en ámbitos o en cualquier aspecto por cuestiones de etnia. Eso ya es xenofobia. Pero que aquí en República Dominicana no se hace eso. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Él dice lo siguiente, porque en la entrevista yo vi una pequeña parte en la cual él, un extracto en el cual le decía, él decía que es un discurso que tiene los dominicanos, la mayoría, y que es reforzado en la escuela. Pero el entrevistado le dice, pero el gobierno no hace eso. O sea, ¿cómo va a hacer el gobierno? O sea, nosotros que somos los que más apoyamos, le remarca el entrevistador, que son los que más apoyamos a Haití en todos los momentos de necesidad. El gobierno no promueve eso. Y él dice, no, desde el gobierno no lo hace. Es una cultura que tienen los dominicanos y que es promovida en la escuela. Ya ahí en ese momento le entra en una contradicción, porque si tú dices que lo promueven en la escuela, entonces lo está promoviendo el gobierno. Pero que yo no estoy entendiendo todavía de qué, o sea, ¿con qué fue que él durmió? Entonces, ¿Él durmió con algo raro? Entonces, lo que pasa es ahí entra el tema. De seguro durmió con un haitiano, fue. Es probable. No, lo que pasa es que es cierto que hay ciertas rencillas, digamos ya históricas, culturales, que podrían parecer que nosotros tenemos un cierto discurso de odio, pero esto pasa de manera natural. La pregunta es, ¿ustedes creen que siempre
ponen el foco en el dominicano como que el dominicano le tiene odio al haitiano. Ahora, la pregunta es, ¿y el haitiano tiene un discurso antidominicano? Todo el tiempo, yo diría. Todo el tiempo, usted Sí, dice, señor. todo el tiempo. Yo no he visto un dominicano quemando una bandera haitiana. Y he visto haitianos, claro, en video que han mandado y en reportaje, quemando bandera dominicana. Claro, ahí entra lo que le llamo lo que es la hipocresía progresista. ¿A qué me refiero con hipocresía progresista? Desglósame eso ahí. Sí, la hipocresía, a lo que me refiero con la hipocresía progresista es que ellos consideran válido cualquier acción de un colectivo siempre y cuando ellos consideren que ese colectivo está por debajo del otro. Ejemplo, no existe el racismo de negros hacia blancos en este caso. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Ellos dicen, si tú haces un comentario maldito negro, por ejemplo, disculpe la palabra, censuren eso, dice fucking negro, ¿no? Entonces, ahí eso es un comentario racista. Pero si dice maldito blanco, no lo es. Tú sabes que en ese tenor, porque siempre tú tienes un doble voz. Pero un punto ahí a remarcar, no lo es porque ellos consideran que no es racismo si hay un grupo Sí. que por debajo, un grupo por debajo, nunca va a ser racismo porque resulta que el racismo o esos temas y discurso de odio siempre es sistémico. Cosa que es ridículo realmente desde el punto de vista objetivo. Tú sabes que en el caso de nuestro amigo Isa Contreras, tú sabes que siempre aparece un doble voz. Que yo creo que este ha sido el abanderado de todo lo que tiene que ver con los haitianos. Yo no creo que yo tenga doble. Y apareció de inmediato Claudio Joseph, ex canciller más bien de Haití, aplaudiendo las declaraciones de Isa Contreras, manifestando de que realmente hay un discurso anti-haitiano. Pero yo lo entiendo, yo entendería desde el punto de vista siendo haitiano, que esté cogiendo guata, que esté cogiendo su fuerte en un país donde él siendo canciller no pudo controlar una situación que se dio frente a él, incluso se vio involucrado en la muerte del presidente, a cual él era canciller. O sea, ¿Se vio involucrado? Claro, él se vio involucrado. De hecho, fue destituido e incluso sospechoso. Según las leyes, según los jueces, él no tiene nada que ver. Según los jueces, pero tú sabes que es difícil decir todavía quién y quién no. Pero eso vamos a ponerlo que es un supuesto. Eso, claro. Ahora bien, tú sabes que siempre hay un doble voz que aparece. Y más a los niveles donde tú tienes cierta presencia en los medios. Pues el ex canciller Claudio Joseph aprovechó el momento. Él siempre aprovecha el momento para salir con algo y felicita al ministro Isa Contreras y manifiesta que realmente hay un discurso anti-haitiano en República Dominicana. Cuando yo te decía el tema de las ventas en los semáforos, si realmente hubiera un discurso anti-haitiano en República Dominicana, se vieran muchas acciones de repudio en eso mismo. Incluso ni siquiera vendieran. Ahí entra el tema. Mira, algo interesante. Si fuera así, que hubiera un discurso de odio, como le dicen, se reflejaría exactamente en la forma en la que se ganan el pan las personas. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, en Estados Unidos, los realmente racistas, ¿no? Las personas racistas que están en contra de los inmigrantes y demás, ellos literalmente no le dan empleo a los inmigrantes, no le compran a los inmigrantes, los segregan. Y si hubiera algo así de profundo, no pudieran ni sobrevivir aquí. De hecho, si aquí, fíjate que cuando se inician las deportaciones, los primeros que salen al frente son los empresarios del sector agrícola. Correcto. ¡Ey! Cuidado con quien tú vas a mover. Yo creo que ese señor le hubiera dado una vuelta por las construcciones. Pero mira, ese otro, el sector constructor también. Pero mira, construcción. Mira algo interesante. Es que para mí, ese señor sí tiene un discurso de odio antidominicano. Tú dices, Joseph Claude. Claro. Eso sí. Ese para mí es profundamente racista.
Él sí es racista. Porque siempre toma un momento o lo que sea para poder atacar a República Dominicana. ¿Y qué queda eso? Dominicano nunca vive atacando a Haití, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea que lo que pasa es que él, al tener su situación de problema, él tiene que aprovechar a ver y que por lo menos y que siga Dominicana aguantándole el fuerte. Porque es mejor para él. Pero es algo evidente. Es que resulta que lo que sí va a pasar es lo siguiente. Hay algo que vamos a intentar de hablar desde el punto de vista objetivo. Si existe no es que existe un discurso de odio, pero sí existe una rivalidad, un confrontamiento. ¿Pero por qué es debido? Es porque nota, y eso lo he notado en algunas personas haitianas que conozco, es que hay una gran parte de los haitianos que son muy cerrados. Está bien que con un tema cultura ni nada, sino por un tema de que ellos como que ven a los dominicanos como lo que le enseñan allá en Haití. Como que somos los invasores, como que... ¿Tú entiendes? ¿Cómo que se llama el señor ese que usted dice, maestro? Claudio Joseph. Claudio Joseph, ok. ¿Y él está diciendo? No, él está saludando, aplaudiendo el discurso que está promoviendo. Porque yo voy a decirlo así, que lo está promoviendo. Él es el ministro Isa Contreras. Ok, ¿y qué dice él de lo que está diciendo, las declaraciones que está dando Soto Jiménez de que los haitianos están comprando en Miami armas de alto calibre de manera ilegal, que hasta salió en la noticia en la prensa internacional? ¿Y qué dice él de eso? No, en ese sentido no habla porque no le conviene, ahí no somos racistas. Mira, de hecho, recientemente hubo una incautación de armas ilegales que se dio en Haití. Pero no solamente eso, sino que ahí él no habla. Pero tampoco habla, y aquí me imagino que la esfera del gobierno le debieron de dar los pocos cabellos que le quedan a Isa Contreras. Porque yo estoy de acuerdo, claro, ese señor debe de estar en algún lugar que no sea ese ministerio, porque estamos hablando que él es el ministro de Planificación y Economía. Entonces tú estás diciendo que nosotros, ojo, yo no sé en qué planeta ese señor está, sabiendo que los haitianos forman parte de la estructura económica de República Dominicana. Yo estuve leyendo... O sea, yo no entendí. Sí, pero mírate algo interesante. Yo estuve leyendo varios artículos sobre el tema. Y resulta que explicaban sobre que República Dominicana, por lo menos el que escribía el artículo, lo que explicaba era que han tenido una conversación, digamos, de cooperación formal entre las políticas, muy difícil por un tema histórico y demás. Sin embargo, fuera del ámbito político, en la población se ha visto una sinergia de comercio. Claro. Entonces, en los organismos internacionales siempre quieren un tema de unificación de la isla. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer que República Dominicana, que ya no puede cargarse bien con ella misma en un país en subdesarrollo, quiere cargarse con el demás? Ojo, yo no estoy en desacuerdo con la inmigración. No. Mira, de eso no tenemos duda. De hecho, la inmigración es lo que hizo hoy en día Estados Unidos una potencia. Pero vamos a ver algo. Mira, cuando nosotros hablamos del tema haitiano, hay que estar bien claro de que República Dominicana, nosotros los dominicanos, lo que vivimos el día con ellos, no los rechazamos porque están alrededor de nosotros día entero. Forman parte de la economía. ¿Por qué nosotros tenemos que exigir que primero Haití trate de llevar un orden político, sociopolítico? Eso es imposible. Si es posible, sociopolítico en su país. Claro, porque todo el que tiene su casa quiere vivir en su casa. Esa es su casa. Ahora, usted viene para República Dominicana. Usted tiene que tratar de comportarse y adecuarse a las reglas de aquí. Y aquí yo se lo doy a cualquiera. Eso es imposible, tener un orden, tener una organización, tener una limpieza. Fíjate que donde llegan los haitianos, donde llega la comunidad haitiana, no estoy diciendo que nosotros somos los más limpios,
pero por lo regular todo lo de ellos se desenvuelve en temas de reguero. Hay que tener cuidado porque efectivamente podemos pecar. Toda la zona donde tú ves disculpa, siempre está rabalizado. Vamos a... Claro, salvo excepción. Vamos a hablar acá. Porque nosotros estamos viendo la masa pobre. No quiero pecar, pero que es el que mayor nosotros vemos. Ahora, si nosotros... Con lógica, claro, con lógica, claro. Ahora, ¿qué es el problema? Que ese es el problema. Ahora, si República Dominicana fuese un país con un discurso de odio, como dice el ministro, pues entonces el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, el ministro de Salud Pública, que no lo dijo, pero simplemente él nada más tiene que decir algo, no tuviéramos una realidad que estamos viendo ahora en los hospitales con las parturientas. Exacto. Podemos decir que un gran porcentaje, por encima de un 20% de las parturientas y algunos hospitales que son solamente dedicados para haitianas porque las dominicanas deciden no ir por las condiciones por lo tan abarrotados que llegan, porque no aceptan una planificación. Y ese es un punto realmente. El problema es que, oye, vamos a ver. El problema haitiano, que cuando tú dijiste el tema de los usos, ¿no? Y demás, mira, y desorganizado. Uno podría, en nuestra opinión personal, poder pecar de lo que vive. Porque uno puede hablar normalmente de la experiencia. Posiblemente el señor ministro de Economía, él se empapa de de algún conglomerado de personas que tienen un discurso de odio, que es porque eso existe. Él es el primero. Él es el primero. Pero eso no necesariamente es la realidad. Sin embargo, esa desorganización que tú mismo mencionas, yo no se lo atribuyo a que sea ya. Se lo atribuyo a que es una masa pobre. Y aquí entra el tema. Porque incluso, aunque tú no lo creas, así mismo como se podrían comportar un haitiano, entre comillas, podrían vernos a nosotros. Yo estoy en desacuerdo ahí. El hecho de que tú seas pobre no quiere decir que tú seas desorganizado. Su cultura es así. Y es un tema, me parece que de educación. Porque si tú ves en los ambientes donde ellos pueden estar, teniendo los espacios para estar organizados, lo hacen porque nosotros somos pobres. Eso es importante. Nosotros, República Dominicana, es un país pobre. O sea, que el hecho de que tú seas pobre no es así. El dominicano sale a Estados Unidos, sale a Europa. El que sale a trabajar de manera digna, se adapta al sistema y en gran medida, no estoy comparando porque son dos cosas distintas, pero en gran medida se adapta a la organización. Aquí nosotros tenemos una comunidad grande de haitianos y lo mejor es que vamos a saber cuántos son si el gobierno lo quiere decir. Recuérdense que pronto se iniciará el censo nacional, ¿verdad? De que ahí vamos a saber si somos más dominicanos que haitianos. El problema de la organización, realmente, como vuelvo a repetir, es un tema de la masa. Esos datos no lo van a dar como son, ¿no? De la masa pobre, pero no por pobre de recursos como tal, sino un pobre culturalmente. Por eso mismo que viene con un tema de ello. No, mira, lo que pasa es que hay sí, para ti. Sí, porque te voy a remarcar porque hay haitianos que son del estrato de las... Eso no vienen aquí. Eso no vienen aquí, ¿no? Y eso sí tienen una... Pero que yo estoy hablando... Oye, de los que vienen aquí, ¿no? Pero yo estoy hablando que ese es un tema de ellos de educación que son así. Porque sí. que por más que tú me digas, si a ti te dan las herramientas y te explican, no lo va a hacer. Pero oye, el tema aquí no es que ellos sean desorganizados, no. El tema es que nosotros, a pesar de esa desorganización, es lo que te quiero entender, no lo rechazamos. Ok, entiendo ese punto. Lo que quiero decirte, lo que quiero remarcar es que los haitianos, que tú ves que son muchos con esa desorganización, no es un tema de porque ellos sean haitianos. El poca palabra del dominicano, donde quiera que va, se adapta. Claro. Sí, pero ellos parece que no quieren adaptarse. No, es que ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas. Si es que, mira lo que decía Russo. ¿Tú quieres ser ruso? Ok, ¿hablas ruso?
sigue las costumbres y leyes rusas. Como mi amigo Pavlinsky. Porque, ojo, si tú quieres ser americano, ¿qué tú tienes que ser? Adaptate a la ley. Adaptarte a la ley. Ellos no se adaptan. Entonces, y no, imponen su cultura. Entonces, ahí, si eso es así, y tú vienes a entorpecer lo poco que tenemos, ahí tú tienes que estar consciente que te tienen que aplicar las reglas. No. Y eso no significa que tú tienes un discurso de odio. Ahora, ese es el problema. Por ejemplo, cualquier persona que podría agarrar este extracto y utilizar las palabras de nosotros como que si es un discurso más de odio. Pero lo que vuelvo a repetir, yo invito al ministro de Economía, al honorable ministro de Economía, a que investigue lo que significa discurso de odio. Yo también. Pero ahora tú sabes que yo voy a invitar a todo aquel que tenga una actividad, a todo aquel que quiera captar un momento especial en un video, en una producción cinematográfica, que contacte los servicios del señor Sijolo Ediciones. Sijolo Ediciones es lo mejor, señores. 809-803-9154. Sijolo Ediciones para cumpleaños, boda, sorpresa. Tú que le vas a dar una sorpresa a tu esposo, a tu futuro esposo o a tu futura esposa. Eso no lo dejes en el celular, que eso se pierde. Hazte una edición bien chula, que eso va a ser, mira, eso va desde el sí 3 veces. 809-803-9154. Sijolo Ediciones. Ya que ellos son feos, imagínense, tienen que editarse heavy. Claro, pero déjame decirte una cosa, continuando con el tema de los haitianos y nuestro amigo Antonio Marte. En este caso, con Antonio Marte, yo coincido una parte. El señor Bosch tiene una quiquillita con el señor Marte. Yo no sé si fue que un día... Yo también tengo la mía. A él lo dejaron por ahí botado. Yo tengo la mía solamente por... De seguro fue que no me devolvieron una guagua de eso y no me acuerdo. Es probable, pero él manifiesta que gran parte... Bueno, realmente el título que se tomó fue que él le llamó estúpido a los dominicanos que se casan con las haitianas indocumentadas. Eso es un grave error. De mi punto de vista, es un grave error. Porque ahí usted está condenando a los dominicanos cuando van fuera buscando un progreso. Ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué él no dice nada cuando los dominicanos se casan con alguna resulta italiana, con alguna francesa, con alguna canadiense, con algún americano, con cualquier otra mujer de cualquier otro país? ¿Por qué él no dice nada? Puede que él lo condene. Lo que pasa es que quizás este no sea el tema. Pero ahora, si lo condena, que lo manifieste entonces, no solamente pero quizás a lo mejor lo manifestaría en el momento en el cual se habla del tema. Pero si él quiere hacer referencia a los recursos que se están invirtiendo en haitianas indocumentadas, en los hospitales, él pudo haber utilizado otros términos y no eso. Es que ahí entra el tema. El eso tema fue demasiado infantil de parte de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas porque en verdad Antonio Martes no se mide bastante, no es bastante elocuente con respecto a las palabras. Parecido a mí, diría yo. Muchas veces. Sí, ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Es que el tú decir que son estúpidos los dominicanos porque le agarró y le gustó el cocomordán, ¿no? O algo así. Hay peligro. Y que, oye, yo vi una entrevista de una haitiana diciendo que ella se dio cuenta que tenía eso porque estuvo con un dominicano. Cuidado. Porque los haitianos ella les explicaba como que son muy rústicos. Entonces, ¿qué pasa? El dominicano te grita, ¡ay, mi madre, Jesús Santísimo! O sea, pero ahora bien, ¿tú crees que realmente son tantos los dominicanos que se casan con haitianas? No, realmente. No tengo la estadística. Y las mujeres haitianas son selectivas. Exacto, no cualquier mujer haitiana se mete con cualquier dominicano. Para que tú veas. Y no por los hombres, porque aquí en República Dominicana hemos demostrado que nosotros los hombres somos unos perros. Unos perros. Y no porque se metan, es que lo que sea con falda y se mueva bien es suficiente. No, pero no. Ahora, pero déjame decirte, yo he visto haitianos por ahí que se ven bien. Cuidado, señor Bosch. Cuidado, señor Bosch. ¿Tú solo? Si yo no hubiese estado con la mujer que tengo ahora, fácilmente me hubiese metido con una haitiana. ¿Cómo? Decirte que las mujeres haitianas son natural en su cuerpo. Yo muy raro tuve una mujer haitiana hecha. Y siempre se mantienen con esa figura. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que pudiéramos decir una vaina chula, que por la raza es muy fuerte. Un paréntesis. Ahí
estos comentarios no nos podrían salir en una población con discurso de odio. Claro que no. Bueno, O sea, aquí estamos hablando de dos personas que fácilmente se dan con su haitianita cómoda. Porque tú estás en eso, gas. No, que va. ¿Qué? Mira, Ese me no va lo a sé. meter en un problema ahí con la mujer de uno. Pero déjame decirte una cosa. Ay, Tú sabes madre. que aprovechando el tema, el ex canciller o el ex ministro de Relaciones Exteriores hace también unas aseveraciones importantes. O bueno, un comentario, no aseveración, sino un comentario, sino que él manifiesta que estamos al punto de una guerra civil con los haitianos. Y él lo dice porque en la condición sociopolítica en la cual se encuentra Haití en estos momentos, que no hay control con las autoridades, hacer comercio, un comercio lícito, es imposible. La frontera no tiene control, no de República Dominicana necesariamente, sino por parte de los haitianos. Fíjate el nivel de secuestro, el alto nivel de secuestro que hay en ese lugar. ¿Y por qué el señor de ahorita no dice de los Mira, secuestros? Porque tú sabes que el señor Claudio José es un bandido. Mira, ¿qué es lo que Es pasa? el primer bandido que tiene es este país. Es que, mira qué es lo que pasa. Yo voy a explicar algo que va de fondo. Y es que cada ser humano está, de cierta manera, que un ser humano adulto tiene una idea política. O sea, está politizado. ¿Y qué pasa? Él tiene un discurso que él lo hace pensar que él está que es moralmente superior a los demás, como la tolerancia. El señor Claudio. El ministro. Miguel Vargas. No, el ministro de Economía. Ah, ok, ya. Sí, ese señor, él siente que por él promulgar el no. No se meten en estos procesos. Sí, y te lo digo porque ese mismo discurso de tolerancia, que los haitianos, que hay que aceptarlo, que hay que unificar la isla, y un sinnúmero de cosas, son de personas que son bastante progresistas, de izquierdas, que lo que piensan es por ejemplo, sentirse por apoyar al supuestamente más débil. No. Yo creo que yo entiendo por dónde tú vas, pero para mí, el primer discurso de esa manera, en lo que va de gestión de este gobierno, sabiendo el problema que tiene, este es el primero. Y yo me atrevería a decir que tan pronto él salió de esa entrevista, sus superiores lo llamaron. Eso se llama, hay un hashtag por ahí que dicen que dimita, o sea, porque Claro. en verdad, te voy a decir algo, me han dicho que él es un genio en el área profesional, pero yo pongo bastante en duda esa inteligencia en su área profesional. Ojo, y me la estoy jugando con eso, porque eso no debería depender de eso, pero me la juego porque tú debes tener, para ser un ministro de Economía eficiente y demás, tú debes tener un pensamiento crítico. Yo creo que, y mira, me parece que no lo sacaron de contexto, porque se tomaron sus palabras textualmente. Sí, de hecho. Entonces, porque a veces se dice que lo tomaron, que cogieron. No, fue exactamente lo que él dijo. Entonces, lo que yo quiero saber es, si eso es cierto, ¿por qué las demás personas, los hechos, demuestran lo contrario? Es que ahí entra el tema. Hay una cultura en la esfera política, por así decirlo, de que hay una especie de rivalidad y un problema que realmente existe. Sin embargo, la realidad es que a la hora de mercado, mano de obra y demás, la simetría que hay entre Haití y República Dominicana, Haití es un gran aporte para la República Claro que sí. Dominicana. Sí, eso sí. Siempre. Sí. Siempre lo ha sido. Su principal socio económico. Claro que sí. Exacto. Ahora, lo que pasa es que hay una especie de rencilla cultural. Vamos a poner que, digamos que existe un grupo de dominicanos que es así. Sin embargo, en Haití también existe, y es mucho más agravado, porque existe una inestabilidad política que lo que hace que movimientos Peor de todavía. sublevación haitiana Peor todavía. son sumamente No, peores. peor todavía. Estamos hablando de que nadie actualmente puede ir a ese lugar, ni siquiera de visita. Fíjate que Estados Unidos, que es uno de los países que más aporta a ese país, ellos le secuestraron una comisión que fue a llevar ayuda. Entonces, cuando tú tienes una condición así de país, cuando tú tienes personas con Yo actitudes diría que es un estado sin fallido, realmente. control,
yo entiendo de que nosotros como República Dominicana tenemos que tomar las medidas necesarias para garantizar la salud política y la estabilidad Bien. económica en nuestro país. Ahora, Y hablando de C4, los canadienses que estaban secuestrados, ellos lo soltaron. sí. ahora, un punto que quiero remarcar que es bastante importante, que no se puede quedar, y es el tema de la frase invasión pacífica. Eso ya... Que es de lo que podrían decir muchos que es posiblemente un discurso de odio, ¿no? Porque no, que hay una especie de invasión pacífica. Lo que pasa... Ellos no se invadieron a nosotros como los lados que vendían por ahí. Ahí entra el tema. Hay que aclarar, la invasión pacífica no es una frase que se inventó aquí para ellos. No. Eso vino desde la caída del Imperio Romano por la invasión pacífica de los bárbaros. Entonces, pacífica. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que existe un temor, tanto por manifestaciones de grupos radicales haitianos que queman banderas, que eso yo nunca lo he visto en República Dominicana contra Haití. ¿No? Solo he visto, sí, reaccionarios denunciando contra eso, pero no nunca haciendo atropellos a Haití. Y comentarios de grupos haitianos en Haití, como hablando despectivamente del país y hablando como que este país es de ellos. ¿Tú entiendes? Esa combinación hace, junto con la migración constante de haitianos ilegales, que la memoria de República Dominicana haga referencia a lo que es un caballo de Troya, ¿no? Que se vayan al pasito y cuando ¡puf!, te explote. Yo entiendo que y puede tener mucha lógica, aunque muchas personas crean que es una esquizofrenia de muchos dominicanos. Se pueda. Pero es una posibilidad. Y con el simple hecho de que sea una posibilidad, que una posibilidad, aunque sea mínima, aunque sea una locura, simplemente porque es una posibilidad que atenta con la seguridad nacional, por menos de ahí se han tirado bombas. Claro. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué tú entiendes? ¿Cuál es tu recomendación más bien para el ministro Isa Contreras? Mi recomendación es simplemente, primero, que se empape un poquito más de la situación migratoria de Haití para que pueda hablar con un poco más de propiedad. O sea, en pocas palabras, que mire la paja de su ojo ajeno antes de la otra. Sí, exactamente, muy buena frase. Segundo, que no sea tan ingenuo. Porque así mismo como puede ser ingenuo a la hora de estos temas, podría serlo a la hora de tomar una decisión. Claro. Y lamentablemente hay decisiones que usted puede decir como empresario que podrían no ser las más bonitas, pero sí las prácticas. Claro. Eso yo creo que el ministro se le fue la guagua, como dice popularmente. No, y lo que entiendo es que nosotros, a mi entender, la posición que estamos en una posición de aceptación contra un pueblo que normalmente lo que nos sacan es las uñas. Ejemplo, cuando nosotros le construimos la universidad allá, claro. ¿qué hicieron? La cogieron para ellos y luego le quitaron el nombre que le pusimos. Bueno, tú sabes que en temas ya aplatanados y por experiencia que he tenido de amigos mía y demás, esa comunidad en algunos casos, por no decir todo, no suele agradecer, y eso es un tema, pero que eso viene con su cultura. Ahora yo quiero escuchar qué dice el señor Bosch. ¿Qué dice el señor Bosch sobre el ministro? ¿Cuál es su recomendación para el ministro? ¿Pero cuál? El ministro... ¿El de Economía? ¿El que habló aquí o el que habló allá? No, el de aquí, el ministro de Economía de aquí. Yo creo que debería callarse él primero, antes de... Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido. Si ustedes lo comparten, nosotros podemos seguir haciendo este tipo de trabajo, este tipo de reacciones. Vamos a estar pendientes a la actualidad y a lo que nos rodea a nivel de República Dominicana y el exterior. Y estaremos cada vez
activo para emitir nuestro comentario. Así que comparte este video, suscríbete sobre todo y dejen su comentario, importante, lo estaremos leyendo. Cualquier duda, cualquier debate, cualquier inconveniente, lo que sea, pueden decirlo ahí y podemos hacer un debate sano siempre. Y cualquier duda podemos reabrir este tema. Si le encantan y le dejan muchos likes, pues ya usted sabe. Mira, sería bueno para una próxima ocasión meter el tema de la migración dominicana hacia otros países y de cómo se están portando los dominicanos en algunas regiones que lamentablemente, claro, salvo excepciones, lamentablemente da mucho de qué hablar. Sí, un tema, algo como conclusión que podemos dejar es que efectivamente hay que tener bien claro el uso de las palabras para que pueden ser denigrantes a un colectivo. Ejemplo, con discurso de odio. ¿Tú entiendes? Aquí, por lo que hemos expresado, podemos concluir las siguientes cosas. No hay discurso de odio definitivamente en República Dominicana. Existe una rivalidad histórica, que se podría decir, que está efectivamente en el corazón, por así decirlo, mayormente de los haitianos. Claro. Porque se ve mucho rechazo de muchos haitianos. Sin embargo, aún así, ambos no le importa ninguna de esas horas a la hora de trabajar. No, claro que no. Todo el mundo quiere trabajar y cada quien se busca lo suyo y ellos encuentran un progreso aquí ya y la economía encuentra un sustento de mano de obra que se apoye en ella para poder subir en el país. Y además, al final nos complementamos. Eso es así. Así que suscríbete, dale like, comparte y comenta. Bueno, señores, yo me despido con la siguiente frase de Duarte, que dice que el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Ya ustedes saben. Así que, dale.